San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del Padre Aderico Dolzani. Este año en muchos domingos nos acompañará el evangelista Marcos, cuyo nombre real era Juan Marcos, que de muy joven había conocido a Jesús. Después acompañó en los viajes misioneros a los primeros apóstoles, como relata el libro de los Hechos. Evangelizó y fue primer obispo de Alejandría de Egipto. Fue martirizado en el año 68. Marcos escribió el primer evangelio, siguiendo mayormente las enseñanzas de Pedro, del que había sido discípulo y colaborador. Él presenta su evangelio como un viaje de Jesús, cuando deja su ciudad de Nazaret para iniciar la vida pública hasta su Pascua en Jerusalén. La predicación de Juan, llamando a todos a la conversión para preparar la llegada del Mesías y señalando a Jesús como el Cordero de Dios, hacía más evidente para todos los que escuchaban la corrupción de las autoridades civiles, los Herodes, la corrupción religiosa en el templo, la dura carga que el Imperio Romano imponía a la población. Siempre los lobos de este mundo se unen para eliminar a quien se presenta como Cordero, porque su sola presencia en medio de la gente es vista como una amenaza. Lo que convirtió a esos hijos de Israel en lobos fue el alejamiento de Dios, de Yahvé. La monarquía de Israel había durado 450 años y terminó como un pésimo balance: corrupción, crímenes, opresión. Los reyes eran ungidos como los sacerdotes y los profetas para comportarse a imagen y semejanza de Dios, pero no fueron pastores del pueblo, sino lobos. Juan encarcelado solo por esa razón y será decapitado en una fiesta de lobos. Jesús, al ver eso, se retira a Galilea y allí, en la periferia, lejos de Jerusalén, comienza su predicación, continuando con el mismo mensaje de Juan: llegaba el reino de Dios porque el tiempo se ha cumplido. En griego hay dos palabras para decir tiempo: cronos, de donde deriva nuestro cronómetro y el tiempo de 24 horas que medimos, y kairos, que es el momento en que algo sí o sí sucede y no depende de los hombres. Aquí Marcos usa esta palabra, kairos. Quien no se da cuenta que llegó el kairos, el momento oportuno, ya no lo podrá ver más. Quien ve que llega el tiempo en que hay que cambiar, tiene que convertirse y creer ya, porque llega Dios con la buena noticia. Jesús se había alejado de Nazaret y estaba a orillas del lago de Galilea, presentado como mar, porque todo judío lo leería como un nuevo paso del Mar Rojo para comenzar un nuevo pueblo donde los lobos ya no tuvieran poder como lo tenían hasta ese momento. Caminando encuentra a dos conocidos, Andrés y Pedro, discípulos de Juan, que echaban desde la orilla las redes al mar porque eran pescadores, y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. En Palestina el mar fue siempre visto como un lugar de peligro y de monstruos, porque ellos eran gente de muchas montañas, desiertos y pocas llanuras muy fértiles. Pescar hombres, sacarlos del mar, significaba sacarlos del mal, significaba la misión de salvar a los hombres del peligro y del mal en que vivían. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca arreglando las redes. Los llamó con el mismo mensaje, y ellos, dejando a su padre, la barca, las redes y los jornaleros, lo siguieron. Estos dos tenían una pequeña empresa: barca, redes de arrastre, empleados. Dejan todo y dejan al Padre, que también tiene el significado de dejar la tradición y los mandatos familiares. Marcos nos dio hoy la buena noticia que Jesús comenzó su misión, cambiando totalmente la vida de quienes, creyendo en Él, lo seguían como sus primeros discípulos. Hoy
Jesús nos llama también a nosotros, porque hay que transformar este mundo de lobos en un mundo donde todos los hijos de Dios puedan vivir felices y en paz. Que Dios te bendiga en el día del Señor.